La paz de Dios sea con ustedes. Le damos la bienvenida a nuestro hermano que nos está visitando. ¿Su nombre nuevamente, hermano? Eric. Gloria al Señor que está con nosotros. Dios le bendiga mucho. Dios les bendiga a ustedes. Dios bendiga a la gente que está conectada también. Vamos a concluir hoy, Dios mediante, con la lección que hemos estado tratando en estas últimas semanas acerca de la reconciliación a través del perdón y cómo nosotros reconciliarnos con nuestro pasado. Esto es un aspecto de una situación bien complicada emocionalmente, espiritualmente, y vamos a estar hablando hoy acerca de dos cosas principalmente que nosotros tenemos que hacer para poder conquistar este proceso de reconciliarnos con las personas a quienes nosotros amamos cuando tenemos la oportunidad. Es más difícil cuando queremos reconciliarnos, pero la persona con quien queremos reconciliarnos no está presente o está lejos. Y todas estas situaciones, cómo vemos que Dios obra y hace, qué cosas hace el Espíritu Santo, qué cosas Él nos inquieta a nosotros que experimentemos y hagamos. Y estas lecciones han sido tremendas, cómo nuestro hermano Juan Carlos pudo abrir esta clase y se abrió para muchos hermanos dar parte de sus experiencias acerca de cómo en la vida han sufrido situaciones que quizás han habido estas situaciones, se han arrastrado por un tiempo y ha habido sufrimiento y dolor y quebranto, y el Espíritu Santo en cierto momento nos ilumina el camino acerca de lo que tenemos que hacer, pero el lograrlo conlleva el proceso de humillación, el proceso de sometimiento, el proceso de rendirse. Si uno quiere sanar, si uno quiere ser puesto para atrás otra vez, unido otra vez, esas piezas que se cayeron, esas grietas que se crearon, que Dios tenga el permiso de nosotros para entrar y ponerlo todo como nuevo. Porque el Señor no hace las reparaciones con parchos y con banditas, con band-aids y un pedacito de tela amarrado. No, el Señor toca y pone todo nuevo. Es como, ¿se acuerdan cuando Pedro un día utilizó su espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote? Jesús tomó la oreja como si nada, nueva. Esas cosas hace el Señor con nosotros, pero tenemos que dejar que Él tome eso y Él haga el toque en nosotros. Amén. Así que vamos entonces a orar para comenzar en esta noche la lección. Gloria al nombre del Señor. Padre Santo, Padre poderoso, te adoramos, bendecimos tu nombre en esta noche y te damos gracias por tu misericordia, por habernos permitido llegar a tu casa de adoración, Padre, con el propósito de crecer en ti, en nuestra relación contigo, Señor, con el propósito de poder saborear tu presencia, de poder crecer en tu presencia, de poder ser educados con tu palabra, ser educados, Señor, en esta clase tan especial que habla específicamente acerca de este aspecto tan importante para nosotros como hombres, de poder nosotros reflexionar acerca del pasado y permitirte, Dios, que puedas restaurarnos, Señor, de las situaciones de mi pasado y cómo yo poder, al ser restaurado, puedo comenzar a gozarme hoy, a sentir paz hoy y caminar hacia el futuro con ese gozo y con esa paz, Padre. Bendice a nuestro hermano Eric, a nuestro hermano Joel, bendice a nuestro hermano Tomás que llegó, a Kenner, a Pedro, a Héctor, a Ángel, a Jeremías, Señor, a los hombres que quizás estén viniendo de camino, a aquellos que no han podido llegar, Padre Celestial, Omar, que vino también, que está por ahí, Señor. Yo te pido, Señor, de que tú bendigas a cada hombre, que nos ayude, Señor, a ser ejemplo en nuestros hogares, a ser ejemplo para nuestras esposas, para nuestros hijos, ejemplos para Padre Celestial en nuestra congregación, ejemplos, Padre Celestial, para nuestra comunidad, para nuestras áreas de trabajo, para los vecinos, Padre Celestial, que en nosotros ellos puedan ver a tu Hijo amado Jesús, que esté sin corromper, que en nosotros exista esa transparencia de que ellos puedan verte, Señor. Gracias, Padre, glorifícate en esta noche y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, la semana pasada, te bendiga, Tomás, la semana pasada nosotros estábamos terminando de conversar acerca de el hecho de el impacto y el poder que tiene el acto de perdonar. ¿Okay? Y lo último que se mencionó, estamos en el medio de la página 176, dice que el perdón es algo que viene del corazón
de un Dios misericordioso. Y no es que existan muchos dioses, es que el perdón es un elemento de la esencia de quién es Dios. Dios es misericordioso, y como es misericordioso, Él tiende a perdonar. Su corazón lo impulsa a perdonar. Él no se tarda. Cuando viene un corazón contrito y humillado, la palabra de Dios dice que Dios no rechaza ese corazón. Él es presto a atender esa alma, ese corazón. Y Él diseñó el perdón. Él lo diseñó, lo otorga y nos manda que lo hagamos extensivo a los demás. Así que cada vez que nosotros perdonamos, ¿qué está sucediendo? ¿Qué sucede cuando nosotros perdonamos? Acabando de yo decir esas cosas, que el perdón viene de Dios, que Dios quiere que nosotros, que Dios diseñó el perdón y Él dio ese don del perdón y nos manda que lo hagamos extensivo a los demás. Quiere decir que cuando nosotros perdonamos, ¿qué pasa? Estamos demostrando a Dios, estamos glorificando a Dios, estamos demostrando a Dios, estamos haciendo algo que no es humano. ¿Okay? Algo que no es humano. El perdonar no es humano, el perdonar es divino. Así que cuando tú ves una persona, aunque no es cristiana, y llega algún momento de que manifiesta perdón, ahí surgió una brocha del pincel de Dios en esa persona. Es tremendo el hecho de poder entender lo que es el perdón. Efesios 4:32 está ahí. ¿Quién me lo puede leer? En ese mismo párrafo, terminando ahí. Donde dice, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Así que hay algo clave en ese versículo, en esa parte final, ¿right? O sea, nosotros tenemos que perdonar, pero después dice, hay una comparación. Es como cuando el Señor nos habla a nosotros los hombres y nos aconseja a aquellos que estamos casados, maridos, amar. Ajá. Y después hay una comparación. Como Cristo también ama a la iglesia. No podemos amar. Hay una exigencia, hay un estándar de la calidad del amor que tenemos que dar. ¿Cómo? Quiere decir que la palabra como es un artículo, una palabra que se usa para comparación. ¿Ok? Es para hacer un contraste, para tú tener una mejor idea de lo que se quiere decir. Entonces, si nos están diciendo a los hombres, maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó la iglesia. ¿Y cómo Cristo amó la iglesia? Lo acaba después, porque se entregó a sí mismo por ella. Entonces, quizás muchos de los que están aquí, quizás los maridos, no tengan quizás una manera genuina de poderlo describir así, pero yo estoy seguro de que cada marido que está aquí, si su esposa está en peligro o sus hijos que están en peligro, usted no va a pensarlo 2 veces y usted se va a poner en el medio para recibir el golpe por su esposa, por sus hijos. A usted no le importa nada, al contrario, usted va a sentirse el hombre más grande del mundo porque hizo lo correcto, recibir el impacto, usted recibe. Ese es tener a Cristo en el medio del corazón. Esa es la esencia de lo que tú eres. Una vez uno se casa, y aunque no te cases, los hombres fuimos creados para defender, los hombres fuimos creados para proteger. En ese sentido, nosotros nos parecemos a Cristo. Pero una vez cuando nosotros nos casamos, nuestra visión y nuestra manera de comportarnos, por ejemplo, en el aspecto con nuestra esposa, es de la consideración y la protección, de el brindarle a ella algo divino. Ese es el amor. Nosotros no estamos acostumbrados a dar amor. Nuestro amor nosotros lo entendemos con respeto. Cuando nosotros nos respetan, nosotros interpretamos en nuestra mente, en nuestro corazón, a mí me aman.
porque me respetan. Pero nuestras mujeres no lo entienden así. Nuestras mujeres entienden amor con amor, porque ellas fueron creadas para amar. Ahora, ellas no fueron creadas para respetar. Entonces, ¿por qué Dios nos creó así? Porque ahora el hombre tiene que aprender a amar algo que no está acostumbrado o creado para hacerlo. Y la mujer ahora tiene que aprender a respetar algo que ella fue creada y no naturalmente ella lo va a hacer. Para que el hombre y la mujer se envuelvan, se encadenen. Es como si fuera una cadena sólida. Porque si somos todos iguales, no hay compatibilidad. Ahí delante del Señor no hay compatibilidad. La obra maestra de la unión del hombre y la mujer es que Dios los hizo diferentes. ¿Para qué? Para que fuera el complemento del otro, para que completara, para que ese círculo fuera perfecto. Así que teniendo eso en mente, cuando utilizamos ahora el concepto de perdón, Efesios nos está diciendo, el apóstol Pablo está haciendo también esta comparación que es muy importante. Tenemos que aprender a perdonar y aplicarlo. Dice, ser más bien amables los unos con los otros, misericordiosos, perdonando los unos a los otros. Quiere decir que si yo tengo misericordia, tengo que perdonar. No, yo amo mucho al hermano, pero lo que él te hizo, ¿tú lo perdonaste? No, el hermano por allá y yo por acá. Yo quiero decirte algo, todavía no hemos perdonado. O sea, si hay misericordia, hay perdón. Entonces dice aquí la palabra, así como también Dios os perdonó. Nosotros leímos la semana pasada acerca de, por ejemplo, el momento de orar de nosotros. Que nosotros cuando vamos a orar, cuando nosotros tenemos que entrar al momento de entrar a la presencia del Señor, nosotros comenzamos a sentir lo que es Dios, y una de las cosas que Dios es, Él es misericordioso y perdonador, que nosotros tenemos que hacer como el Señor le enseñó a los discípulos a orar. Que yo me acuerdo que Ángel me mencionó un poco acerca de este aspecto, de que dice, Señor, como dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos hacen mal. Si yo perdono poco, pues Señor, perdóname pocas cosas. Porque eso es lo que está haciendo. Ese es el efecto de la oración. Ahora, si yo quiero que el Señor perdone todas las cosas malas que yo hago, yo tengo que perdonar todas las cosas malas que me hagan a mí. ¿Ok? Y buenísimo que dice también como Dios os perdonó en Cristo. Porque Dios como tal no tolera el pecado ni la falta. Y está declarado que la paga de ese pecado es la separación de Dios eterna, ¿verdad? Que es morir eternamente. O sea, que Dios nos perdona por medio de Cristo. Entonces nosotros, yo perdono a mi hermano que me hizo mal, no porque necesariamente yo lo quiera perdonar, pero lo perdono por Cristo, porque él se lo perdono porque el amor que yo he recibido de Dios es tan grande que yo tengo que perdonar, y Cristo me ayuda, me abre el puente, porque hay separación, no hay reconciliación, pero yo puedo reconciliarme con mi hermano a través de Cristo. Ese es tremendo punto, porque eso ahora nos lleva a entender de que antes que yo llegue a ese momento de poder perdonar como el Señor quiere que yo perdone, Tienes que tener una relación. Right. Hay que tener la relación con el otro primero. Para yo poder alcanzar la reconciliación con ese nivel. Sí. Porque es Cristo obrando a través de nosotros. Entonces yo tengo que tocar a Cristo y tengo que ser transformado primero. ¿Okay? Entonces quiere decir que tenemos que aprender a perdonar. Entonces aquí la lección habla, en esa segunda parte de la página, dice, ¿cómo se perdona entonces? Pues hay como, aquí especifica el autor como 3 pasos básicos. ¿Ok? Y esto duele, así que vamos a buscar lo que viene. Número 1, ¿cómo dice eso ahí, Héctor? El paso número 1. Mira a ver si lo puedes leer por ahí. No hay letra más grande. No hay más grande. Número 1 dice, perdona de la misma manera que Jesús, libre y voluntariamente. Punto, ahí. O sea, el primer paso dice, suelta.
Pedro, Héctor, ¿qué tú entiendes por eso que tú acabaste de leer? Perdona de la misma manera que Jesús. Perdona de la misma manera que Jesús. Lo que yo he entendido hasta ahora y que he entendido hasta ahora, Jesús nunca no tuvo nada de rencor de nadie. It was never a problem for him. ¿De quién tú crees que Jesús pudiera, humanamente hablando, tener rencor de alguien? De los que lo crucificaron, de toda, exacto, del mismo pueblo, de todo el mundo estaba en contra de él, todo el mundo, muy poca gente era lo que estaban a su favor. Pero como te dice, yo nunca, simplemente una vez que se dice que él, y mucha gente lo saca fuera de contexto cuando vieron las mesas cuando estaban haciendo negocio dentro del templo, pero que yo nunca he conocido a Jesús como una persona que aguantaba rencor, que tenía cosas con nadie. He never had that issue. So cuando dice aquí que el dulce, de la misma manera, don't have nothing against anyone. O sea, esa actitud de poder perdonar, vemos que Jesús no tenía mucha dificultad. Exacto, no tenía ningún problema con nadie. Quiere decir que él con calma, voluntariamente, ¿right? Ahí también dice que de la misma manera que Jesús, ¿verdad? Que perdone de la misma manera que Jesús, libre y voluntariamente. Yo entiendo, Jesucristo no necesitaba venir al mundo y voluntariamente se ofreció a venir a pagar nuestras culpas por el perdón de nosotros. O sea, él se dio voluntariamente, nadie no fue forzado, no tenía que hacerlo, no tenía que venir a sufrir lo que justamente nosotros teníamos que sufrir. Y nada más el hecho de él tomar esa decisión, dice, no, yo voy por él. Ya ese acto de él ofrecerse voluntariamente, ofreciendo el sacrificio que él iba a hacer para que su Padre, para que Dios Padre pudiera perdonarnos a nosotros, es lo que lo hace, como dice aquí el autor, dice libre y voluntariamente. Yo creo que esa es la forma que Jesucristo obró, que lo hizo sin necesidad de hacerlo. Así es que nos exhorta a nosotros que cuando hagamos algo, lo hagamos porque realmente sentimos adentro querer hacerlo, querer perdonar a esa persona. Que no sea simplemente de boca para afuera decir, oh, yo te perdono, pero no te vuelvo a ver, no me hable, no comparto contigo, ni me salude. O sea, cuando el autor especifica aquí es, te perdono, borró mi cuenta nueva. Y aquí nada ha pasado y seguimos como... Sí, van a haber humanamente, van a haber una distancia, pero puedo compartir con la persona sin ningún problema. Porque no hay ningún... No hay rencor, no hay cosas así. Y tan importante que ese perdón que hasta en el último minuto que él estuvo en la cruz dijo, perdónanos porque no saben lo que hacen. So, ahí está. Yes, amen. Yo creo que cuando dice suelta, y lo que dice la palabra aquí en Romanos, yo pienso que es el tener el derecho y la autoridad de poder hacer algo, porque Jesús lo estaban maltratando. Jesús podía mandar una legión de ángeles que acabara con todo el mundo, pero nosotros a veces tenemos el derecho de hacer algo, pero soltar es, suelto mi derecho de defenderme por amor, por anhelar la reconciliación con mi hermano, el vínculo, lo que dice la palabra, el vínculo de la paz. Yo tengo el derecho, sé que me hirieron, tengo la razón de demandarlo, de tirarse a la cárcel, tengo el derecho legal de hacerlo, pero yo suelto mi derecho por amor a reconciliarme con mi hermano. De esta forma que yo lo veo. Muy bien. Y hay una alternativa, Tomás y después Pedro. Yo creo que una de las cosas más importantes del carácter del perdón de Jesús es que no le dio importancia a nada. O sea, en el sentido de que ahorita le preguntaste humanamente
¿qué pudo sentir él en ese momento? No solamente rencor por las personas que le hicieron daño en ese momento, sino entender que él fue enviado para la redención de todos los pecados, por lo tanto él debería sentir rencor por todo el mundo, porque me están matando para que puedan ser perdonados todo el mundo, pero no le dio importancia a la maldad que rodea a todo el mundo, no le da importancia a lo que ha hecho cada uno de nosotros en el pasado, sino que él simplemente suelta, él simplemente se hace libre, y por eso es la importancia también de cuando se habla de ningún pecado tiene escala, porque ningún pecado es más grande que el otro, pero el perdón para cada pecado es exactamente el mismo, es un perdón absoluto, es un perdón de borrón y cuenta nueva, sin darle importancia. Entonces es el mismo carácter que tenemos que adoptar, independientemente si nos hicieron algo así de grande o si nos hicieron algo así de pequeño. Debe ser de tener el carácter de soltar sin darle importancia, así mismo como él lo hizo. Amén, amén. Pedro. Y siguiendo esa misma línea, yo me acuerdo que Juan Carlos explicó la semana, la segunda semana, que cuando tú perdonas, y él lo dijo, tú sueltas, tú te liberas. El perdón es para tú liberarte. Quizás la otra persona no quiere reconciliarse, porque él lo dijo, quizás no haya una reconciliación de la otra persona, pero ya tú lo has perdonado y tú estás libre. Ya eso no es una carga para ti en tu mente de que, wow, fulano, todavía tengo eso. No, tú fuiste, le pediste perdón a la persona de corazón, lo dejaste ahí. Si la persona recibió el perdón, eso es problema de él, pero ya tú estás libre, ya tu conciencia está limpia, ya tú no tienes culpa en tu corazón. Eso es lo que quiere decir también. Tengo dos historias en mi trabajo. Una ya pasó y la otra está pasando en este momento. El perdón, desde mi punto de vista, también es un arma de guerra contra Satanás, porque muchas veces él quiere levantar armas en nuestra contra, pero el perdón como que las puede destruir. En estos días hubo un problema yo soy cocinero de la hacienda, para los que no sabían, un restaurante colombiano. Un mesero llegó y empezó a querer tener un problema conmigo, pero sí, o sea, yo no lo había provocado, yo no le había dicho nada, y empezó como a amenazarme, como a decirme cosas, y yo me decía, pero ¿cuál es el problema que se tiene conmigo? No entiendo. Entonces se iba subiendo más, como entonces quiere tener un problema así, y yo me quedaba así como, ¿cuál es el problema que se tiene conmigo? Entonces luego lo separé y le dije, honestamente yo no sé si el problema es usted, soy yo o es otra persona, pero no comprendo, porque lo digo en el sentido de que yo creo que el enemigo en ese momento esperaba de mí que yo reaccionara humanamente y también correspondiera a ese odio y esa subida de tono que él tenía en ese momento. Entonces yo le dije, entonces ¿cuál es el problema? ¿Cómo vamos a resolver esto? Pero yo simplemente solté eso, solté la subida de tensión que había en ese momento y apartar eso de mí. Y lo otro que me está pasando en este momento es que hay un señor que no me dirige la palabra para nada. Mandó a decir que no le volviera a hablar y yo o sea, en su corazón se ve como un odio, como un rechazo. Yo le hablo, él no me responde nada. He buscado la reconciliación, he tratado de decirle que cuál es el problema, pero no me responde nada. Y yo considero que eso es como otra prueba que él está poniendo en el camino, porque eso sí no tiene ningún sentido, que una persona me hable sin que haya pasado nada, pero aún así esa disposición de no corresponder, entonces él no me habla, entonces yo no le voy a hablar y entonces si él no, yo también le voy a hablar, no. Él puede, que él sienta en su corazón lo que él quiera, pero yo lo tengo que seguir amando como Dios me. Y más adelante vamos a hablar acerca de que van a haber momentos, por ejemplo, cuando uno pide perdón, porque es la parte más difícil. Porque cuando tú perdonas, tú estás como en un momento, en una posición de más altura, porque la otra persona está pidiéndote perdón. Pero cuando toca a ti pedir perdón, esa es la parte más difícil. Entonces, ¿qué sucede si la otra persona no corresponde? No acepta esa petición de oración, de perdón, que tú estás pidiendo que te perdone. Hay momentos en que el resultado es positivo inmediato. Hay momentos que la persona no reacciona. Entonces, el resultado puede tardarse. Pero ya uno no está sujeto, ya uno no está preso, uno está libre. Porque tú hiciste lo que es correcto. Entonces, eso es lo que el Señor quiere enseñarnos a nosotros. Y también en otro aspecto es que
si alguien hizo algo y tú perdonas a la persona, entendiendo de que tú tienes los derechos de tomar cualquier acción, pero tú voluntariamente quieres y decides soltar ese derecho y quieres hacerlo al estilo de Jesús, y tú vas y perdonas, y dentro de ti tú sabes, Señor, yo hago esto y yo no tengo nada en mi corazón. Yo voy a poner esta situación en tus manos, porque yo quiero salvarme, yo quiero que la otra persona se salve. Yo me humillé. Eso está en tus manos. La palabra de Dios dice que cuando tú pones las cosas en las manos del Señor, el Señor es tu juez. Y si la justicia hay que aplicarla, Jesús, Dios, cuando aplica la justicia, Él es juez verdadero, juez justo. Él sabe cómo defenderte. Él sabe qué justicia aplicar. Dice aquí Romanos 12:19, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Quiere decir de que no es que Dios es un Dios que es un ogro que está queriendo virar las mesas de la vida de todas las personas que se portan mal o que se portan bien. Dios no es así. Pero cuando Dios ve la injusticia, Él va a atender de manera natural de aplicar justicia. Entonces, si tú intercedes al Señor y pides a Dios justicia, si es justo pedir justicia, Él va a aplicar justicia. Pero ¿cuál es nuestro deber? Nuestro deber era ir y pedir perdón. Y pedir disculpas. ¿Okay? So, lo primero que tenemos que aprender es que en una situación de nosotros querer ser libres y aprender a perdonar, lo que tenemos que hacer en el proceso es comenzar soltando. ¿Ok? Número 2. Jeremías, ¿cómo dice el número 2? Entrega. Ajá. Pídele perdón a Dios por haberte negado a perdonar a quienes te hicieron daño. Pídele que te limpie y te libere para poder recuperar todo terreno o fortaleza que el diablo haya reclamado en tu corazón. Pídele perdón a Dios por haberte negado a perdonar a quienes te hicieron daño. ¿Qué es eso? O sea, primero sueltas, ahora tú entregas. Ahora estamos como entrando un poquito más adentro, ¿right? ¿Qué tú dices? ¿Qué tú dirías a eso? Pídele perdón a Dios por haberte negado, o sea, esta es la causa, por haberte negado a perdonar a los que te lastimaron. Es como una autovisualización de tu persona. Uh-huh. O sea, como Dios te está llamando a que te evalúes tú primero. Evalúate si realmente estás tan dolido por lo que pasó, por la situación que sucedió, pero evalúate ahora si estás dispuesto a perdonar a esa persona. Uh-huh. En vez de seguir con que esta persona me hizo esto, yo no voy a hablar, o ni que se me aparezca, que sea él el que me pida perdón, porque yo fui él fue el que me ofendió. Son cosas que Dios te dice, no, que ahora tú estás dispuesto a perdonarlo. So, hay algo más macabro, hay algo más horrible que puede estar sucediendo en el corazón. Sí, porque ahí es que cuando el diablo empieza a activar el ego para que haya esa contienda, para que se permanezca, porque eso es lo que quiere el enemigo. Y evitar que tú glorifiques a Dios en un acto de perdón. Right? Eso es bien importante porque en el proceso no tan solo tienes que pedir al Señor porque tú tuviste ese resentimiento contra esa persona o las personas y tú no querías doblar tu cuello, tú no querías ceder y ese acto, aquí el autor nos está aconsejando, por eso tenemos que aprender a entregar nuestro corazón al Señor y esa situación completamente entregarla al Señor, porque el Señor tiene que ahora sanar y quizás limpiar y quizás reprender del área de nuestra vida espiritual, de nuestro corazón, de nuestra mente, de sentimientos bien profundos, donde quizás Satanás haya tenido dominio, en el sentido de que no es que está posesionando tu corazón, es que dentro de nuestro corazón hemos guardado rencores
Quizás por una cosa pequeña que pasó hace 5, 10 años, 20 años atrás, o quizás una semana atrás, y que no hemos querido. Entonces, al no querer, hemos dado cabida al diablo. ¿Okay? Algo de lo que también veo en The Word que está escrito, que siempre ha habido una oportunidad de perdonar. Siempre ha habido una oportunidad. Por eso es que el verso dice, entrégale, pídele perdón a Dios por haberte negado. Es decir, que si te negaste fue porque hubo una oportunidad de hacerlo y no lo hicimos. Lo que está diciendo aquí que siempre hay una oportunidad de pedir perdón. Qué tremendo. Entonces, siempre hay una oportunidad. No hay excusa, no hay excusa. De acuerdo de la manera que el universo está escrito, lo que yo entiendo, siempre hay una oportunidad hasta el momento que ahora Dios está diciendo, ahora tú me tienes que pedirme perdón por no haber perdonado, porque tú tenías la oportunidad de haber hacerlo y no lo hicimos. Y ahora, como dice el consejo, ahora tenemos también que pedir al Señor, ven y límpiame. Por algo que si lo hubieran hecho la primera vez, hubiéramos quedado limpios de eso y no tuvieron que, tú sabes, que dile, Señor, perdóname porque yo no perdí a Pedro porque no me dio aguacate del palo. Quiere decir que me dio un aguacate chiquito. Tienes que hablar. A mí me dio dos grandes. Pero yo le pedí perdón. Eso es bueno, que se reconciliaron. Pero esa es la clave. Entonces, ahora hay que también ver que este proceso de nosotros poder perdonar y hacerlo y tratar de cuidar nuestro corazón es una situación que es constante, hermano. Para nosotros poder perdonar, nosotros tenemos que entender bien quiénes somos nosotros, quién es la otra persona y no ser tardos para perdonar. Tampoco uno es presto a perdonar, tú tienes que entender. Porque la situación es como cuando tú tienes una enfermedad y tú vas donde el médico y tú le dices al médico, yo quiero una medicina. Él te va a decir, no, siéntate. Yo voy a checar tus signos vitales, tú me vas a decir lo que tú sientes, yo voy a hacer unas pruebas adicionales, entonces yo te voy a decir lo que te está pasando. Hay veces que en el proceso de perdón no podemos nosotros cruzar el río antes de llegar al río. ¿Ok? Muchas veces somos nosotros los que estamos imaginando peleas y diferencias y luchas con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, cuando es una trama del enemigo para crear división y contienda entre los hermanos. Cuando realmente no ha habido nada. Es una nube de humo que tiró el enemigo. Pero nosotros no somos espirituales para entender los ataques del enemigo. Entonces, como no estamos orando mucho, no estamos leyendo la Biblia mucho, entonces creemos que el hermano Peter le esté tomando café sin azúcar todos los días, eso es malo para su salud y me disgusto cada vez que lo veo que toma café así. Hermano, usted está entendiendo lo que usted está diciendo. ¿Es eso justificable para que las personas se acerquen donde uno a pedir perdón o uno otorgar? No, esos son disparates y el enemigo se mete así así de fácil por volverías como esa. Yo acabo de decir un disparate, pero quiero decirle que estas historias así suceden 1,000,000 de veces en la grey del Señor y muchos malentendidos existen a veces entre los hermanos por algo que no existe. Lo primero que tenemos que hacer y averiguar es si tener un nivel de oración normal, práctico, es nosotros tenemos que hablar con Dios a cada segundo y estar escuchando la voz de Dios. O sea, y una vez que nosotros tenemos eso, está cumplido. Dios promete que nuestra capacidad de nuestro nivel espiritual está en una área óptima para entonces cuando nosotros nos enfrentamos a situaciones como esta, nuestro corazón no es una piedra, nuestro corazón está blandito y estamos dispuestos a escuchar. ¿Ok? Eso es bien importante en un proceso de reconciliación, poder escuchar a otra persona. ¿Ok?
y no que tú seas escuchado todo el tiempo. Debe de haber una armonía. Y segundo, que nosotros podamos entender que no es una sola vez que nosotros tenemos oportunidades de perdonar, tenemos muchas veces para nosotros perdonar. Y no podemos dejar que esas oportunidades se pasen. Por eso es que aquí dice, tenemos que pedirle perdón a Dios, porque hemos tenido oportunidades de perdonar y no quisimos. Y al no quererlo hacer, en nuestro corazón crea estos pequeños cuartos de infierno dentro del corazón de nosotros, por decirlo así. Y nosotros no podemos estar tranquilos. Y el último paso que nosotros tenemos que hacer para nosotros aprender a perdonar es el número 3. ¿Cómo dice Tomás? Ese último paso. Hazlo. Ajá. Perdona de corazón. Mateo 18:35. Enfréntalo y luego, con oración y de manera intencional, hazlo. Decide pronunciar esas palabras: lo perdono por completo, Señor. Lo libero totalmente. Te entrego a ti todo el juicio, el enojo y la venganza. Y Dios, que sabe exactamente lo que sucedió y sabe cuánta ira o misericordia manifestar, proveerá la venganza necesaria. Pero no sigas posponiéndolo. ¿Qué te impide perdonar ahora mismo? Ahí mismo, así es. Ese es el reto de nosotros. O sea, nosotros tenemos que perdonar ya. ¿Por qué dejar eso para mañana? ¿Por qué dejarlo para el día antes de Navidad? Sí. Que tú estás esperando un momento histórico para hacerlo. Tú sabes que esa persona necesita el perdón. Tú sabes que tú necesitas perdonar. Hazlo. Si tú tienes problemas con tu esposa, si estás discutiendo con tu esposa, y pasa un tiempo, pasan días, pasan semanas y la situación no cambia, está comprobado que la persona más madura de los dos va a dar el primer paso para reconciliarse. Asegúrate que tú des el primer paso. Y tú vas y dices, entonces tienes que saber decir lo que vas a decir. Porque están aprendiendo, así se hace. Cuando usted vaya donde su esposa, o vaya a alguien, usted se va a reconciliar. No comiences diciendo que tú eres muy touchy. No comiences diciendo que eres muy delicado, porque esa es la expresión de decir, si en algo yo te he ofendido, perdóname. Eso es lo que quiere decir, es que tú eres muy delicado o delicada. Tú no pudiste resistir esa broma, o no pudiste resistir ese evento. Y tengo que venir aquí para que tú te trates de sentir mejor. No, tú no puedes decir eso. Tú tienes que honestamente demostrar humildad y sometimiento para sanar, porque la otra persona necesita escuchar lo que tú vas a decir. No es tan solo la actitud que va a hacer la obra. La persona, para ser libre, necesita escuchar las palabras tuyas que liberan el alma de la otra persona. Esas palabras tienen poder. Tú tienes que decir: he hecho mal, reconozco que lo hice mal. Yo no debía haber dicho, yo no debía haber hecho esto y esto. Tú me perdonas. ¡Pum! Sí, porque tú te rendiste incondicionalmente. ¿Ok? Entonces, ese es Jesús hablando, ¿ok? Ese es Jesús. Entonces, hermano, ese es el tipo de conducta. Y quiero decir que nosotros somos seres humanos y todos en algún momento hemos pasado por ese proceso más de una vez. ¿Ok? ¿Por qué nos está enseñando la palabra del Señor? No pospongamos estos momentos. El momento de pedir perdón, el momento de perdonar es ahora. Entonces tú tienes que hacerte la pregunta: ¿qué te está impidiendo perdonar? ¿Qué te está impidiendo? ¿Qué te está aguantando? ¿Eres tú? ¿Es tu yo? ¿Es tu situación? ¿O qué otra cosa puede ser? Tú tienes que quitarla del medio. Eso es el consejo de la palabra en esta noche. Perdonar no quiere decir que no confrontes a otra persona por las cosas que se hicieron. ¿Ok? Tiene que la conversación llegar. Tiene que hablarse acerca de los detalles, quizás. Si tú no estás preparado para hablar la situación, tienes que orar y pedir a Dios fuerza, pero no puedes hablar del asunto 2 años después.
Eso hay que sanarlo y curarlo rápido. Porque si Cristo viene, te vas a quedar. Porque la palabra de Dios dice que si nosotros vamos al altar a presentar nuestra alabanza y nuestro sacrificio a Dios, nuestra adoración a Dios, y tú sabes que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda en el altar. A Dios no le interesa la ofrenda. Eso es lo que quiere decir eso. Y dice, levántate y ve y reconcíliate. Y después ven al altar y presenta la ofrenda. Quiere decir que el perdón y la reconciliación es más importante que la adoración. Antes de tú adorar a Dios, tienes que estar dispuesto a ir a perdonar, a ir a reconciliarte. Que cuando tú vayas al altar, tú vas limpio, con tus manos limpias. Tú no tienes a nadie. Nadie está en contra tuya. Y si hay alguien en contra tuya, ya tú lo perdonaste. Tú estás clean, tú estás limpio. Entonces, esto es intencional. Esto no pasa de casualidad. Tú tienes que, con deseo, perdonar. Deseo y perdonar genuino. Como dijo ahorita Jeremías, hay situaciones que, dependiendo de la intensidad de la situación, quizás las relaciones no son 100% igual, pero eso no impide que yo trabaje junto con esa persona para el reino de Dios. Quizás hay diferentes roles, quizás hay diferentes... Hay una distancia, un respeto, quizá la confianza no es igual o lo que sea, pero yo no tengo odio por la persona. Somos seres humanos imperfectos, pero el amor de Dios todavía nos une para trabajar juntos para el Señor. ¿Ok? Y si éramos amigos, podemos quizás seguir siendo amigos, pero quizás la intimidad que quizás existía antes pues, no es 100 ahora, es 75. Pero that's okay. It's okay. Hubo un tiempo que Pablo y otra persona tuvieron un problema y tuvieron separados en el tiempo y con el tiempo volvieron y se unieron. No es que eso justifique el que haya pelea, lo que quiero decir es que somos humanos y necesitamos para trabajar, para vivir en esta vida, tenemos que aprender a perdonar. Sobre eso mismo, un pequeño testimonio. Yo crecí en el Evangelio. Y dentro de la iglesia que yo asistí en Puerto Rico, pues, esta persona se hizo tan buen amigo mío que éramos casi hermanos. Yo me quedaba en la casa de él, él se quedaba en mi casa, hacíamos muchas cosas juntos, todo. Cuando empezamos a crecer, trabajamos en el ministerio juntos. Cuando él ya se había casado y yo necesitaba un favor bien importante de él y se lo pedí y se negó. A mí como persona, humanamente me dolió porque yo esperaba otra respuesta. O sea, la relación era tan íntima que yo nunca esperé que él me dijera que no. Y me distancié. Pero después, o sea, él no hacía nada, no hubo, pero había algo dentro de mí que me comía, como que yo no podía tener esa distancia de él. Y fui donde él y yo le dije, mira, yo quiero pedirte perdón porque pasó esto y me distancié de ti y no me siento bien. Y él dice, no, el que tenía que pedir perdón soy yo, me dijo. En el momento pues se arreglaron las cosas, seguíamos hablando y todo, pero existía una pequeña distancia. Algo diferente, sí. Un día él necesitaba ayuda. Y la esposa le dijo, tú sabes que el único que te puede ayudar es él. Pero él, por lo que había pasado, no se atrevía a pedirme perdón. A preguntarle. Entonces la esposa lo obligó a que me preguntara. Y cuando él me preguntó, le dije, sí, no hay problema. De una, vamos. Y lo estuve ayudándolo por una semana, era algo del trabajo de él. Y lo estuve ayudando por una semana completa. Y él me dijo, ¿cuánto te debo? Yo no me debo ni un centavo.
yo lo que quiero es que tú sepas que tú siempre puedes contar conmigo. Wow. De ahí en adelante, si la relación antes del suceso era buena, fue mucho mejor. Cuando yo me mudé acá en los Estados Unidos, de todas mis amistades de la iglesia, el único que siempre venía a Estados Unidos a verme era él. Wow. So Qué sólido, sí. que es un pequeño testimonio de lo que hacerlo del perdón. Yo creo que cuando uno está en Cristo, el Espíritu Santo va a mantener esa espinita hasta que tú no te reconcilies y te va a seguir hincando hasta que tú hagas algo. Sí. Porque no vas a sentir paz con Dios, no vas a sentir la paz de Dios y siempre debemos, vamos a hacerlo. Salimos de eso y como ha dicho esta lección en el libro, el perdón totalmente es una liberación a nuestro espíritu. Sí, sí. Y también nos permite hablar con Dios libremente, porque mientras nosotros no hayamos podido perdonar, la Biblia dice que el Señor no puede perdonarnos a nosotros. Eso es bastante feo. Esa situación espiritual, pues tenemos que removerla, quitarla. El consejo de la palabra es que nosotros tenemos que tratar de resolverlo a toda costa. Dice la palabra en Mateo 18:15 que si tú, dice, tal vez consideres necesario y apropiado acercarte a esa persona y comentarle lo que pasó para cumplir con lo que manda la palabra de Dios, ve y repréndelo a solas. Si te escuchas, has ganado a tu hermano. Eso es otra situación, hermano. Cuando usted vaya a pedir perdón, aprenda a buscar el ambiente adecuado. Hágalo en privado. Eso es tan reconfortante. Eso ayuda al proceso de sanar. Porque no tan solo demuestra la sinceridad de resolverlo, demuestra de que está dispuesto a resolverlo. Y sí, el Señor a veces deja esa inquietud de nosotros. ¿Te acuerdas cuando estábamos en el mensaje hace 2 semanas acerca de que a veces Dios permite que uno esté incómodo? Es que Dios tiene unas maneras a veces de cómo provocarnos a nosotros a hacer cosas que son las cosas correctas, pero a veces nosotros no estamos poniendo atención y a veces Dios tiene que sacudirnos un poco o predicarnos un poco para que entendamos, no, tú te estás arrodillando aquí, tú estás hablando conmigo y todavía tú tienes problemas con esta persona. Vete y resuelve eso. Entonces eso está en tu mente, en tu corazón, tú duermes con eso y pasa una semana y estás con eso en tu mente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que resolver el asunto. Por último, camina cada día en perpetua actitud de perdón. Y esa debe ser la disciplina de nosotros. Sí, que podamos nosotros ser una persona apta para escuchar, entender la situación y prestas a perdonar cuando hay que perdonar. ¿Ok? Porque quizás no hay situaciones que hay que perdonar. Quizás la otra persona está confundida, hermano. Y cree que te ofendió. Entonces a veces tú tienes que terminar la conversación y decir, Jeremías, mi hermano, no te sientas mal para nada. Tú nunca me ofendiste. O tú pensaste que eso pasó. Yo no sentí nada, yo no sabía nada. Yo estaba pensando en otras cosas. Así que no te preocupes. Quítate eso de tus hombros. Duerme bien, brother, porque yo te sigo amando y queriendo, tú eres mi amigo. Él necesita saber eso, pero si tú no haces esas cosas, no había ningún problema. Él necesitaba esa claridad. So, tú tienes que estar presto para hacer cosas como esta. Alguien dijo esta cita: perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero eras tú. Qué lindo está eso, ¿right? No perdemos nada cuando perdonamos. Recuperamos nuestra vida. La parte final de la clase está este tema, y esta es la parte que es de pedir perdón. Su tema dice: prometo reconciliarme con quienes yo haya defraudado. Eso es grande. Esto es cuando yo hice el mal, ¿no? Pedro, ¿cómo comienza ese párrafo diciendo ahí, en esa parte? La segunda parte de la resolución de perdonar, además de perdonar a los que nos hicieron mal, es reconciliarme con quienes yo haya defraudado. Nuestra tendencia natural es estar tan preocupados por los errores que otros cometieron contra nosotros que minimizamos
racionalizamos y negamos nuestros pecados contra Dios. Nos amargamos porque Él permitió que sufriéramos a manos de otros y rara vez consideramos cómo hicimos sufrir a otros. Que nosotros, en otras palabras, nosotros pensamos que yo estoy bien, yo no tengo que hacer, yo no hice nada malo. Él hizo las cosas malas, él está en error. Entonces, cuando dice aquí el otro párrafo al final, sin embargo, cuando has maltratado a otra persona o arruinado una relación, tú eres quien ocasiona el dolor que analizamos en el presente capítulo aquí. Tú eres quien lo lleva al pozo de la amargura. Además, se ve afectada tu relación vertical con Dios, eso es lo que estaba hablando ahorita. Tu relación vertical con Dios se afecta por la condición insalubre, enfermiza, enferma, mala, de tus relaciones horizontales con las personas a las que ofendiste. ¿Cómo que dice Mateo 6, versículos 23 al 24? Joel, ¿lo tienes por ahí? Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Quiere decir que ¿quién es responsable de uno mismo? Uno mismo. Este es el mensaje para mí, este es el mensaje para ti personal. Como mecanismo de defensa, nosotros solemos y tenemos la tendencia de resistirnos a estas cosas y ocultar las cosas. Hay tres maneras, dice Pablo, hay tres maneras en que los hombres ocultamos nuestro pecado. ¿Cuál es la primera manera? Según ese párrafo que está ahí. La primera manera es negamos u ocultamos que hemos estado en algo malo. Y eso está en la Biblia documentado de hombres que hicieron esta cosa, especialmente hombres. Estamos hablando de hombres, ¿no? Número 2, si nos atrapan, reconocemos nuestras acciones, pero negamos que estaban hechas, que eran malas. Sí, yo hice eso, pero eso no es nada malo. Eso no fue nada malo. O no sabía que era malo. Oh, aquí dice, la primera es, negamos que hemos estado haciendo algo malo. ¿Ok? Segundo, si nos atrapan haciendo las cosas malas, entonces reconocemos que lo hicimos, pero negamos que eso sea malo. Y lo último, tercero, si reconocemos que estuvo malo, culpamos a otras personas. O sea, todas esas técnicas, los seres humanos, especialmente los hombres, hemos hecho eso. Así somos, pecadores humanos, egoístas, a la defensiva todo el tiempo. No obstante, más allá de nuestros razonamientos, cualquier negativa a confesar los errores cometidos solo desagrada a Dios y nos lastima aún más. ¿Cómo dice Ángel? Leen ahí ese versículo de Salmo 32, versos del 3 al 4. ¿Cómo dice? Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pasaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. ¿Quién dijo eso? Esa palabra. David. El rey David. David. ¿Qué David estaba ocultando? ¿Qué no ocultaba? Homicidio, extorsión, kidnapping. Ustedes han pasado, quizás ustedes han pasado alguna experiencia antes que han guardado algo en su corazón y no lo han querido decir y pasó tiempo y después lo confesaron. ¿Ok? En ese proceso, ¿cuál fue su experiencia? Marga. ¿Estabas llorando todo el tiempo? Una cosa que le estómago horrible. Porque muchas veces uno no está y las lágrimas, tú estás como disimulando bastante bien para que nadie sepa, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que uno siente? Un peso encima, un sentido de culpabilidad, ansiedad, como que algo lo persigue. Yes. Yo creo que eso lo describe bastante bien. Sí. Entonces no hay paz, no hay tranquilidad. Especialmente si tú eres un hombre de Dios, hombre como los que estamos aquí.
que tú quieres agradar a Dios, en medio de tu debilidad tú quieres agradar al Señor, y que tú hagas un error, tú cometas algún pecado, y que tú no lo puedas confesar, no lo quieras confesar, lo quieres tapar, lo quieres ocultar, que nadie lo sepa. Pasa un día, pasa una semana, pasa un mes, un año, quizá. Nadie lo sabe. Dios y tú lo sabes. ¿Cómo? ¿Cómo uno puede respirar? ¿Cómo uno puede vivir en esa situación? Pero cuando cualquier pecado no confesado, esos pecados que no se confiesan, nos mantienen atados y evitan que avancemos en la vida. Proverbios 28:13, ese último versículo de esa página, ¿cómo dice? El que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Quiere decir que hay una bendición cuando tú cometes errores y los confiesas. Y tienes que saber cómo confesarlos. No es decir a la esposa, mi amor, hice algo malo. Y no, ya lo dije. Bye. No, eso no funciona así. El proverbio dice, el que encubre sus pecados no prosperará, más el que lo confiesa y lo abandona y se aparta va a alcanzar misericordia. ¿Qué quiere decir misericordia? Lo van a perdonar. ¿Qué? O sea, uno tiene que confesar la verdad. Hay que sacarlo oculto, sacarlo para que tú puedas dormir, para que tú puedas vivir, para que tú puedas respirar, agradar a Dios. Tienes que aprender a hacer esas cosas. Un ejemplo perfecto de confesión y de apartarse fue de un hombre así de grande que se llamaba Zaqueo. Right? Zaqueo ¿cuál era el trabajo de Zaqueo? ¿A qué se dedicaba él? Él era tax collector, ¿verdad? Trabajaba para la IRS. Tax collector. De Roma, ¿verdad? De Roma, sí. Y entonces, pero él quería saber quién era, él quería conocer a Jesús. Y tenía 2 bolsillos. Entonces tenía dos defectos. La gente lo odiaba Ya. porque él estaba trabajando para el gobierno conquistador, por los enemigos. Y segundo, la estatura. No le impedía a él bastante pues, tener alcance, poder tener movimiento, poder ver cosas. Entonces él decide, estoy curioso, déjame saber quién es Jesús. Se trepa a un árbol para tener mejor visibilidad. Y Jesús, qué oso no es él. Él va caminando y entonces va directo al árbol. Zaqueo, vente, que yo vine para acá, para ir a tu casa. Y Zaqueo se tiró del árbol, se lanzó del árbol, fue y lo llevó para la casa. Y al final de la fiesta y de la recepción, Zaqueo dice algo muy... ¿Qué le dijo a Jesús? Al que robé, le voy a dar el doble. Robé. 4 veces. Robé. He defraudado a mucha gente. 2 bolsillos tenía. He defraudado a mucha gente. Y a aquella persona que yo les he robado, les voy a devolver a ellos 4 veces lo que yo les robé. Es como hoy tú vas a estar en tu casa y llega alguien del IRS. Sí, bueno. Sí, el señor Héctor Caldés, sí, mire, lo que pasa es que yo era, usted se acuerda, yo así, yo estoy haciendo 20 años. Y honestamente, pues yo era que ponía el sello final a los taxes suyos siempre, yo siempre cambiaba los números y yo tomaba 75% del dinero que se supone que ustedes llevan, yo lo tenía en mi bolsillo. Dios ha trabajado conmigo, yo me arrepiento de todo esto, yo he venido a darle todo el dinero para atrás a usted, a pedir perdón. ¿Usted acepta mi dinero? Lo recibo en el nombre de Jesús. Y con interés. Lo recibo. No, es algo que es fantástico, porque es una confesión, y hay una confesión, y también el libro habla acerca de que una manera también de demostrar arrepentimiento y pedir perdón también es de traer justa retribución al asunto, trayendo algo físico que demuestre aprecio, que demuestre cambio de conducta. Sí, por ejemplo, cuando nosotros queremos reconciliarnos con nuestra esposa y tú vas y pides
A nuestras esposas les gustan las cosas sencillas. ¿Ok? Entonces, quizás tú le traes el chocolate favorito de ella, o quizás le traes la goma de Damascal favorita de ella, o le traes el jugo favorito de ella. Tú cuando tú dices esas cosas, o quizás un ramo de flores, lo que sea. Entonces, cuando tú vienes y pides perdón y le explicas por qué estás pidiendo perdón a aquel y lo otro, perdóname, mi amor. Esto es para ti. That's it. That's it. Cosas por el estilo. Zaqueo dijo, yo voy a hacer esto, yo quiero pedir perdón y yo quiero devolverle a la gente para atrás lo que les robé, pero voy a dárselo 4 veces más. O sea, yo les robé 100,000 pesos, yo voy a darle $400,000 para atrás. O sea, eso es lo que está diciendo Zaqueo. Es una demostración de deseo de ser perdonado. Entonces, cuando tú quieres ser perdonado, tú te humillas y te sometes. No hay condiciones. No es decir, ¿me perdonas o qué? Eso no es una actitud humilde. Esa no es la actitud. Las consecuencias de reconocer el error y pedir perdón duran apenas unos minutos, pero los beneficios son para toda la vida. Libertad, gozo, amistad, paz, integridad. Así que para terminar la clase vamos a terminar para la técnica de mantén estas pocas cosas en mente mientras vas restaurando los puentes que incendiaste. Las conexiones que tú tenías, las relaciones. Mantén estos detalles primero pendientes para que te ayude a restaurar esos puentes. Número 1, primero, ora de antemano pidiendo la humildad, las palabras y el favor de las otras personas. Cuando tú te vayas a pedir perdón, ora antes de ir. Señor, mira, voy a presentarme, Señor, de esta persona. Ya tú comienzas a pensar lo que tú vas a decir, pero entonces tú dices, Señor, dirige mis palabras, dirige mis pensamientos, que sean palabras ungidas tuyas, que lleguen al corazón de la otra persona, porque yo quiero que esto se sane. Y yo quiero que la persona entienda mi dolor y que me pueda perdonar. O sea, es la persona que pide perdón. Tiene está en una altura más bajita que la otra persona. Está a la merced de la otra persona. ¿Ok? Por eso es que mientras más sinceros seamos nosotros en el proceso de pedir perdón, más gracia y más misericordia vamos a tener de parte del Señor. Así que lo primero que nosotros hacemos es pedir en oración de antemano estas cosas a Dios. Ora para que esta persona tenga compasión y tenga misericordia. Estamos en la otra página, página 180. Página 180 arriba. Segundo, ¿qué es lo segundo que debemos hacer? Concéntrate en su dolor y no culpes a nadie. Quiere decir que a ti te debe de preocupar lo que tú hiciste y cómo le afectó a la persona. Que la persona vea que tú estás preocupada por ella. Que tú no estás sencillamente arreglando esto porque tú quieres dormir bien. Que la persona sepa que tú estás preocupada en esta situación por el estado de ánimo de la otra persona y que tú causaste en esa situación. Eso es humillación total. Tu disculpa no es sobre lo que te produjo la culpa, ni sobre lo que el otro hizo mal, es sobre lo que tu pecado le ocasionó. El otro estará más dispuesto a perdonar y seguir adelante si sabe que le das importancia a su dolor. Por eso es que el decir las cosas bien en el proceso de pedir perdón es muy importante. No digamos, si en algo yo te ofendí, perdóname. Diga, perdóname porque te ofendí. No fue mi intención hacerlo. Yo soy imperfecto. Yo te pido que me perdones. ¿Me puedes perdonar? Sencillo. Tercero, arregla cuentas. ¿Cómo dice ahí Jeremías? Arregla algún tipo de regalo. Puede ser significativo al comunicarle que lo valoras. El regalo secreto apacigua el enojo y el obsequio discreto calma la ira violenta. Qué lindo eso, ¿verdad? O sea, que vemos que el detalle de que a veces nosotros quizás queremos darle, como estábamos hablando ahorita, algún tipo de cosa que sea pequeña. Yo le digo a Dios, mi esposa se pone contenta con una cucharada de Nutella. Ella está feliz.
un bombón de menta, un dulce de menta, cualquier tipo de cosa. La sencillez, la mujer de naturaleza general, ella es así. La mayoría de las personas recibe el pedido del perdón con misericordia y brazos abiertos, pero algunos no reaccionan, como estábamos hablando ahorita en el ejemplo de Tomás. ¿Okay? Nosotros vamos y pedimos perdón y mucha gente recibe el perdón, pero hay gente que no reacciona a perdonar rápido. ¿Okay? Puede ser que nuestras esposas no reaccionen rápido a perdonar. Un ejemplo, yo estoy tocando mucho el caso de la esposa, pero puede ser cualquier otra situación. Donde tú pides perdón y la persona no reacciona y se queda callada. Tranquilo, dale espacio. Dale espacio. No todo el mundo procesa las cosas igual. Quizá la persona lo que quiere ver es que lo que tú le expresaste quiere ver acción. Es genuino, que sea genuino. Eso viene a raíz de las consecuencias de haber sucedido una situación donde tú fuiste el ofensor y ahora tú estás pidiendo perdón. Es como tú dices, ahí puede darse el perdón, pero la persona todavía está un poquito escéptica y quiere tratar de asegurarse, ok, vamos a ver si esto es verdad. Quizás no fue la primera vez que sucedió. Yes, y si sucede así a menudo es más difícil, humanamente hablando, entrar en un proceso. Ahora, Pedro le dice a Jesús una vez, Señor, ¿cuántas veces yo debo de perdonar a mi prójimo? Los maestros de los tiempos, los rabís y todos los maestros de la época utilizaban mucho la parte bíblica donde se decía que uno podía perdonar hasta 3 veces. Y como máximo 4. Pues Pedro quiso ser el superhéroe. Y Pedro dijo, ¿hasta cuántas veces podemos perdonar? Hasta 7. Yendo por encima del establecido en la ley y en la costumbre de perdón de los rabí y todas esas cosas. Entonces Jesús dice, no hasta 7, sino hasta 70 veces 7 debes perdonar. ¿Usted sabe qué es eso? Eso quiere decir perdonar todo el tiempo. Eso es perdonar sin llevar cuenta. Entonces, para que suceda algo así, yo tengo que tener un corazón transformado. Yo creo que el lazo final de esta clase es que nosotros tenemos un pasado y muchas veces nuestro pasado es bien pesado. Y es difícil caminar una vida victoriosa en el Señor cargando ese bulto de cosas no confesadas, de personas a quien nosotros no hemos pedido perdón, de gente que nosotros no hemos perdonado. Tenemos que sanar el pasado para caminar hacia el futuro. No podemos pensar que vamos a ser gente exitosa en el futuro si tenemos estos bultos en el pasado que no hemos querido calificar o que sabemos que existen y tú estás tranquilo, pero sabes que la otra persona todavía está struggling. Todavía esa persona está luchando porque cree que tú no has perdonado, porque tiene esa situación contigo y tú estás bien, pero la persona necesita quizás el toque tuyo, el confort tuyo, la palabra de decirle, mira, tú estás libre. Y quizás la situación es al revés, en nosotros. Nosotros debemos humillarnos, ir donde la persona y pedir perdón. No importa la situación, no importa la vía del tránsito donde nosotros estemos. Tenemos que aprender a sanar lo que haya sucedido en el pasado lejano o pasado reciente, para que nosotros podamos ser hombres responsables, hombres de integridad, hombres que podamos glorificar a Dios, como dijo Héctor al principio de la clase. ¿Alguien tiene algún comentario que quisiera hacer antes de cerrar esta clase? Esta clase ha sido tremenda y nos ha ayudado a poder comprender todos estos misterios. Promete reconciliarte con tu pasado. Si no hay algún comentario, vamos entonces a orar. Gracias a él que pudo venir con nosotros y estar con nosotros. Vamos entonces a ponernos de pie, vamos a orar, que así podemos ser despedidos en oración. Finalmente hay un versículo bien importante que está marcado como versículo para memorizar en la lección, que dice esto. Tú lo puedes leer ese versículo al final ahí, en Romanos 12. No paguéis a nadie mal por mal.
respetar lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estar en paz con todos los hombres. Romanos 12, 17, 8, 17 y 18. Ese es el consejo del apóstol Pablo a la iglesia. Si está en nuestro control, en nuestro alcance, estemos en paz con todo el mundo. Amén. Y ese es el llamado para nosotros. Amén. Vamos entonces a orar. Le voy a pedirle a nuestro hermano Angel que por favor nos dirija en oración. Amén. Gracias, Señor, por esta clase, Padre, con mis hermanos, Señor, por Gracias, enseñanza favorita, Señor, que tú quieres que nosotros seamos libres en Cristo, Señor. Te aprendamos, Señor, a perdonar y a disfrutar, Señor, de las bendiciones del perdón y de las bienaventuranzas que vienen, Señor, con aprender a perdonar, Señor. Que te podamos alabar con libertad, que presentemos nuestras ofrendas con libertad, que nos acerquemos al trono de la gracia con libertad, Señor. Entendiendo, Padre, que tú nos has perdonado y nosotros hemos perdonado, Señor, a los que nos han ofendido, Señor, y hemos aprendido a pedir perdón, Señor, por la ofensa que hemos causado, Padre. Gracias por la transparencia, Señor, de tu palabra y por tu Espíritu Santo que nos redarguye, Señor, cuando hacemos las cosas mal, para que tomamos el camino correcto de arrepentimiento, Señor, y de reconciliación, Padre, como tú quieres reconciliar todas las cosas, Padre, con el Padre, Señor. Gracias por mis hermanos, bendice a mis hermanos que llegaron hoy, los que no pudieron llegar, Señor. Ayúdalos donde quiera que estén, Señor, que podamos llegar a la próxima clase, Señor, y guárdanos, Señor, en esta noche y bendícenos, Señor, a cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesucristo oramos y te damos las gracias. Amén. 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 Amén.